uno de las palabras más significativas en los últimos años, y quisiera decir que en las últimas 2 décadas, ha sido llamar Padre a Dios, pero pues esa fue la primera preocupación de Jesucristo y no fue la única. Así es de que poder tener este día y poderlo también reflexionar frente a lo que nuestro Padre Dios ha hecho por nosotros es maravilloso. Aunque desafortunadamente muchas de las cosas que ha hecho por nosotros aún no las entendemos y las comprendemos y por eso no las podemos disfrutar. Ese es el tema, por ejemplo, que traemos hoy sobre la mesa, que es las riquezas del reino. Yo no sé si este tema me tome un domingo, 2 domingos, o incluso si lo continuemos el siguiente domingo y lo cerremos el próximo martes que venga, porque pues, la idea es poder tener una continuidad en estos temas y poder asegurarnos que todo está entendido. Pero pues la idea hoy es poder colocar algunas bases y algunas cosas que nos ayuden a fundamentarnos, que nos ayuden a entender las cosas que están alrededor del hecho de la obra perfecta que Cristo hizo en nosotros y pues eso es lo más importante. El tema de riquezas a veces parece que no es muy espiritual, pero créanme que es completamente espiritual. Cristo ya había introducido algo, estuvimos hablando de buscar primeramente el reino y su justicia. Y cuando hablamos de eso, nos centramos en algunos aspectos que Jesús quería transmitir, pero pues él sabía que detrás del tesoro estaba nuestro corazón y que si colocábamos el tesoro en un buen lugar, pues nuestro corazón iba a estar guardado en ese mismo lugar. Y siempre hubo una preocupación por tratar de entender las riquezas. Sin embargo, el hecho de Jesús estar al tanto de colocar esto sobre la mesa, todavía no era muy entendido y Jesús no había ido a la cruz y no había consumado algunas cosas que para nosotros fueron realidad, mientras que para él de pronto tomaron algún tiempo diferente. Tuvo que experimentar siendo encarnado algunos aspectos distintos. Pero es tan relevante que también Pablo se esfuerza muchísimo a través de todas las cartas. Ustedes ven un trabajo que él hizo en Éfeso muy fuerte para poder hacer entender a la gente lo que eran las riquezas del reino. En su última carta a Timoteo le escribe lo siguiente, eso lo van a encontrar ustedes en 1 Timoteo 6:17. Y esto pues hasta ahora es una manera de introducir el tema. Ya miraremos poco a poco cómo lo podemos avanzar. 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y esto es muy, 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 muy bonito, ¿no? Porque estamos hablando de que lejano del Dios ese de barba blanca y vestidos blancos resplandecientes, sentado en un trono y presto a juzgar y castigar a la gente. Por el contrario, Dios como padre quiere exactamente lo mismo que cualquier padre. Yo pienso que la figura paterna y el instinto paterno que tenemos, y hay que ser conscientes de que hay un instinto paterno, así como hay un instinto materno, pero lo hemos malogrado con una mala visión de la hombría, del machismo, del macho, ese que se cuelga las 2 cananas de balas en el pecho y coge un arma y puede contra todo el mundo. Ese es un mal modelo de hombre, aunque el hombre debe ser valeroso. Pero todo este instinto yo pienso que viene de nuestro Padre Dios, que quiere que disfrutemos de las cosas que hay, que disfrutemos de las cosas que tenemos. Y realmente en Dios tenemos riquezas y Dios quiere que nosotros disfrutemos de esas riquezas. Ahora, por eso tanta instrucción, tanto esfuerzo, tanto, de pronto, tanta pasión de tantos hombres a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque si bien estas riquezas están, y esto está para que nosotros los disfrutemos, por alguna razón no lo hacemos, por alguna razón nosotros no disfrutamos de las riquezas de papá. Hay 2
conceptos que vamos a ver repetitivos cuando hablamos de las riquezas de papá, y uno tiene que ver con gloria y el otro tiene que ver con gracia. Y pues a lo largo de lo que podamos ver en este proceso de edificación, vamos a tratar de aclarar estos elementos sobre lo que realmente significan nuestras vidas. Pero tal vez uno de los fundamentos o una de las bases por las cuales no disfrutamos de las riquezas en gloria, y de pronto va a sonar duro para algunos, se llama madurez. Y tal vez ustedes lo han escuchado muchas veces, pero entendamos esto. En el domingo pasado creo que hablábamos de que Jesús le dijo a, a los hebreos que ellos eran hijos de esclavitud, ¿no? El apóstol le dijo eso a los hebreos, y que pues, eso fue un impacto para ellos, pero ¿cómo así si nosotros somos hijos de Abraham, somos libres, nosotros no somos esclavos? Pero Jesús estaba yendo mucho más profundo en el ser, en las personas, para que ellos entendieran qué significaba realmente este concepto de madurez. Sara, bienvenida. Qué bueno que te hayas podido conectar. Continúo con el tema. Entonces, Gálatas capítulo 4. Tal vez vamos a centrarnos aquí para entender un poco por qué Jesús usa la expresión de esclavitud, por qué la expresión de esclavitud es tan usada a lo largo de la palabra, y cómo entra o no entra en estos escenarios. Uriel y Lorena, bienvenidos. Veo que se acaban de conectar. Grato tenerlos aquí. Estamos hablando de las riquezas del reino y sentando como un precedente básico de por qué probablemente nosotros no disfrutamos de las riquezas que papá Dios ya nos dio. Eh, tengo aquí el pasaje de Gálatas capítulo 4, para que por favor lo ubiquen en sus Biblias. Si no tienen Biblias, alguien que la tenga por ahí cerca, y si no, escuchen atentamente. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están esos niños no están en mejor situación que los esclavos que se hagan mayores de edad, hasta que se hagan mayores de edad. Vuelvo y retomo porque estoy leyendo pésimamente mal. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pero, ¿me repites, por favor, la cita? Gálatas 4, ¿qué? Gálatas 4, versículo 1, y vamos a leer hasta el 7. ¿Ok? Bueno, entonces, retomando, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, a pesar de que en verdad son dueños de todas las posesiones de su padre. Ellos tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer por la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Este es un hermoso pasaje de la Escritura, pero que habla de nuestra condición, indudablemente. En otra parte de la Escritura también dice que nosotros no estuvimos sujetos a principios y eso, sino que nacimos directamente
en esta gracia que Dios nos otorgó a través de Cristo. Pero finalmente, como que todo eso que era distinto vino a ser un solo pueblo para que ese solo pueblo fuera heredero de Dios y pudiera decir Abba Padre. No sé si todos saben qué significa Abba Padre, pero eso es como la expresión daddy en inglés, o cuando decimos tú eres mi papito, cuando un niño o una niña, hijo o hija de uno, hijito o hijita de uno, chiquito o chiquita o grandotote o grandotota, le dice a uno papito tal cosa, uno va a se derrite. Entonces, como que esa expresión es una expresión muy cercana para que los hijos lo traten a uno. Y aquí ese Abba Padre es eso, ¿no? Como papito, papito, padre. O sea, es una expresión muy, muy cercana de un padre muy cercano y muy amoroso. Pero hay cosas que llaman la atención. Una de las cosas que llama la atención es que el niño pequeño y el esclavo tienen la misma condición en la familia hebrea de ese tiempo en el que Jesús estaba operando. E igualmente también en ese tiempo había otro proceso que se llamaba la adopción, o la palabra básica es huiotesia, que era el término para adopción. Pero la adopción, así como la entendemos nosotros, es un poco distinta a como sucedía en las familias hebreas. La adopción en las familias hebreas era que el hijo nacido en casa, de su propia sangre y de su propia carne, solo era reconocido como hijo dentro de la casa cuando él podía adoptar parte en el negocio del padre. Y ahí se le hacía una adopción, era reconocido. Entonces el término tiene un significado un poco distinto. Así es de que nosotros, habiendo sido salvos en Cristo y habiendo pasado a ser de la naturaleza de Cristo, también tenemos que sufrir un proceso de madurez para que seamos reconocidos como hijos maduros. Y al ser reconocidos como hijos maduros, dejaremos de tener la condición de esclavo y ya no necesitaremos un tutor. ¿Para qué? Para poder usar toda la herencia que papá nos dio. Mientras tanto, pues no podemos usar de la herencia, aunque seamos dueños. Es curioso, pero la analogía es muy bonito. Vamos a mirar 5 términos, y esto es simple y sencillamente cultura para que ustedes puedan tener más elementos, y de pronto algunos ya los han estudiado, pero la idea es que los repasemos juntos, porque estos términos son muy relevantes para entender cómo era que ellos estaban viendo un hijo maduro, cómo era que ellos estaban reconociendo que un hijo ya había alcanzado la edad suficiente para poder hacer, y no era solamente la edad, sino los criterios que el padre imponía. Y él decía, cuando mi hijo tenga esta capacidad, él será reconocido como un hijo adulto, como un hijo maduro, y yo le podré entregar pues la participación en el negocio que tenga. Entonces, si ustedes quieren también y son muy estudiosos de la palabra, como yo creo que son, ustedes también pueden leer este pasaje en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 15. Habla un poquito de esto de la madurez, para que vayan enriqueciendo con las cartas de Pablo, vayan enriqueciendo lo que Dios está edificando en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. El primer término es nepíos, suena así tal cual, nepíos, y nepíos era básicamente el bebé, el recién nacido, ¿cierto? Por ahí hasta que comienza a caminar y decir algunas palabras, 2 añitos más o menos, ese era el nepíos. Entonces, hagamos una analogía, cuando uno es salvo, por gracia, no porque uno haya determinado tal cosa, ahorita avanzamos en eso, sino porque Cristo le otorgó esa salvación, uno es como un nepío, o sea, uno ya es de la casa, pero pues a ese no le podemos soltar el negocio todavía. Después de los nepíos vienen el otro que es el paidón. Ese paidón ya viene a ser como el niño entre los 2 y los 12 años más o menos. En algún momento los psicólogos, y aquí hay muchos en el escenario, por favor me corrigen, son los años de formación del carácter, formación de la personalidad, formación de muchas cosas. Aunque llegan a las 12 y están completamente perdidos porque los llaman adolescentes, muy mal, muy mala palabra porque no deberían de adolecer de nada, pero están a veces definiendo sus gustos y muchas cosas. Y todo este proceso del paidón hasta que llega a esta edad es muy importante. Podemos decir que son nuestros primeros años de entendimiento y comprensión de la palabra y de la escritura.
Finalmente viene el hijo Tecnón. El hijo Tecnón ya es el hijo adolescente, pero ese hijo Tecnón puede estar entre los 12 y puede llegar a los 30 años. Y con muchísimo respeto, la iglesia se ha quedado en ese campo. ¿Saben qué caracterizaba al hijo Tecnón? El Tecnón con K, T-E-K-N-O-N. El Tecnón era un hijo que estaba siendo entrenado en la vocación de la familia, en una profesión. De alguna u otra manera podemos decir que era un aprendiz. Y hay veces que en medio de nuestras congregaciones nos quedamos aprendiendo toda la vida. Queremos hacer el curso Fundamentos 0, Fundamentos 1, Fundamentos 2, Fundamentos 3, Fundamentos 4. Y cuando vamos en Fundamentos 10, queremos las mejores prédicas. Ya nos volvemos selectivos. Entonces decimos, no, esta prédica no me enseñó mucho. Sí, ya me lo sabía. No, esta prédica, ese señor no me dijo nada nuevo. Y como que siempre estamos buscando algo nuevo. Y ese es el carácter del estudiante, estar escudriñando las ciencias para encontrar algo nuevo, pero no es el carácter del hijo maduro. Entonces, este aprendiz, pues se la pasa aprendiendo, se la pasa siendo entrenado y esto, pero nunca llega a disfrutar de la herencia. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir los criterios que dice el padre, tiene que cumplir la madurez y el entrenamiento necesarios para poder llegar a esos niveles. El hijo que sigue es el huíos con H, que curiosamente huíos es la primera parte de la palabra que les dije hace un rato, que es huiotesia, que huiotesia es lo mismo que adoptado. Entonces, el huíos es el hijo que ya está maduro y que fue entrenado. Es el hijo que está en capacidad de recibir su herencia, de tomar parte en el negocio de la familia, de dar continuidad a eso, de asumir la responsabilidad y la toma de decisiones. Es curioso que todos son hijos, pero solamente cuando un hijo tiene esta edad, comienza a ejercer eso. Y viene siendo extremadamente curioso que por una u otra razón, no sé si la cultura, no sé si para que nosotros nos fuera más fácil entenderlo, pero cuando nos regresamos en el tiempo y tratamos de identificar las edades de Jesús encarnado, del Cristo encarnado en Jesús, nos vamos a encontrar que Jesús comienza su ministerio cuando tenía 30 años. Entonces, más o menos cuadra sobre esto, ¿no? O sea, más o menos cuadra sobre este elemento. Y este hijo, pues es el hijo que ya se hace cargo del negocio del padre y el padre puede descansar porque sabe que hay un hijo que está trabajando en esto. Uno diría, wow, ya tengo el negocio del padre, ya llegué, esto es lo último, ya estoy en la cima, ya alcancé mi madurez y todo eso, pero aparte del huío, hay un siguiente hijo que es el teleios. Este término es cuando el hijo está completo, cuando el hijo está pleno, cuando el hijo no solamente ha recibido la herencia, sino que es un hijo que analiza sus defectos, errores y ve que pueden ser eliminados y dejados atrás. Es un hijo que ya habiendo alcanzado la meta, se sostiene en ese nivel. Y que para el gusto de eso uno puede decir, wow, esa es la medida de Cristo, ¿cierto? Esa es la medida de Cristo. Ese teleios es como el nivel que Cristo colocó después para que los apóstoles dijeran, todos tenemos que crecer a la estatura, ¿cierto? De Cristo, a la edad de Cristo, a la forma de Cristo, que Cristo se conforme dentro de nosotros y nos haga crecer ese nivel. ¿Por qué? Porque es Cristo quien nos hace crecer. De hecho, por eso están esas parábolas que dice Jesús. Oye, dime quién puede añadir a su estatura un codo. Nadie lo puede hacer. No por más fuerza que yo haga, no. Me puedo colgar de las orejas y de los talones y estirarme. Y salvo que la columna se va a relajar un poco, a los que nos han tenido que hacer tratamientos de esos de estiramiento, de fisioterapia, uno no queda más grande. Uno, es más, cuando está en la máquina, hasta la barriguita se le estira y queda plana, pero apenas lo sacan de la máquina queda uno idéntico. Entonces, esta preocupación
discúlpeme, la preocupación que el apóstol Pablo abrazaba, que el apóstol Pablo invertía su tiempo, invertía su capacidad, ¿cierto? Para que todos crecieran en el conocimiento de Cristo, era extremadamente relevante. Es más, el mismo Pablo iba siendo transformado en ese proceso. El mismo Pablo iba también creciendo. Y uno ve un Pablo de Hechos de los Apóstoles en el camino a Damasco, perdido sin saber qué hacer, con muchas preocupaciones, y después va viendo un Pablo capaz de metérsele a lo que sea, y después va viendo un Pablo que el tamaño de la gracia que él había conocido, el tamaño de las riquezas del reino que él había conocido, la forma como había conocido el Cristo, hace que Pablo sea un hombre que reconoce su pequeñez frente a todo esto. Pero él no iba a desistir de esforzarse en que comprendiéramos eso. Cuando él llega a la ciudad de Éfeso, nosotros oímos hablar de la iglesia de Éfeso y la podemos ver en Apocalipsis cuando están escribiéndole Juan apóstol a las 7 iglesias, que incluye la de Éfeso, le hace una carta. Uno puede ver esta iglesia, pero las dimensiones de lo que Pablo tuvo que cambiar allá fueron impresionantes. Y en esto quiero traer realidades y verdades. ¿Qué realidades y verdades? Cuando Pablo entra en Éfeso había un Dios que gobernaba, que era reconocido por todos, que era Diana de los Efesos. Diana era la diosa Diana, que era la diosa que gobernaba las guerras, que gobernaba la prosperidad, gobernaba absolutamente todo. Y ellos creían profundamente en Diana. Para ellos, su dios era Diana. Entonces, sin embargo, todas estas culturas, y no solamente eso, en Roma, en Grecia, todos eran culturas muy paganas, todos tenían ídolos y tenían creencias muy arraigadas en estos ídolos, pues eso hizo que Pedro llegara a este lugar y Pedro se quedó como entre 2 y 3 años en este lugar enseñándoles. Y en esto va a sonar un poquito crudo y duro lo que voy a decir, pero él no llegó a hacer campañas de ayuno y oración, marchas a lo largo de la ciudad regando aceite por todo lado, ni quemando incienso, ni haciendo cosas raras, ni clavando banderas, ni clavando estacas alrededor de la ciudad para conquistar la ciudad. Él hizo lo que es lo más simple, lógico y sencillo. Y fue, cogió a la gente de la ciudad y empezó a explicarles las riquezas en gloria de Cristo y del reino para que ellos entendieran a cuál gracia estaban siendo expuestos y a través de conocer a Cristo, ellos cambiaran. La adivinen, si ellos cambiaban, ¿qué cambiaba? La ciudad entera. Y la ciudad cambió por un hombre que predicó apasionadamente y con dedicación las verdades del reino. No fue por actos, ritos, no, fue por la enseñanza de Cristo en ellos, para que ellos conociendo a Cristo supieran cómo Cristo se formaba en ellos. Y al formarse en ellos, pues lo manifestaban. Y tal vez ese es el afán de Pedro. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, para él no eran solamente valiosas, sino eran extremadamente grandes. Así que expresiones que nosotros usamos como el gloria a Dios después de dar un testimonio o pensamos que la gracia es un favor inmerecido, son elementos muy cortos de lo que significan las riquezas del reino para nosotros. Son elementos muy cortos y por eso Pablo decía, es necesario que ustedes lo entiendan, es necesario que ustedes lo comprendan para que puedan avanzar y adentrarse en estas riquezas. En la medida en que conocemos sobre las cosas y somos entrenados sobre las cosas de arriba, nosotros sabemos dónde va a estar nuestro tesoro y dónde va a estar nuestro corazón. Y donde nos sentemos en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque ya nos trasladó a esa posición. Y si nuestro corazón está allí, todos nosotros estaremos allí. Ahora, ¿por qué hablo de un proceso de transformación? ¿Por qué estoy diciendo que esto tenía que suceder? Y no sucede por ninguna obra que hagamos, ni por ningún rito que hagamos, ni por ninguna oración que hagamos. No sucede por esto. Porque la herencia la construye el padre y la entrega a sus hijos. Pero se asegura que sus hijos sean capaces de manejarlo. Papá Dios también hizo eso con nosotros.
nosotros estamos pidiendo herencia, no, Él no la entregó, ¿sí? Porque Él quería. Y vamos a ver unos pasajes y estudiar esto con mucho detenimiento para empezar a entender todas estas cosas. Pero Él quería entregárnoslas a nosotros. Ahora que nosotros las tenemos, tenemos que saber cómo disfrutar de ellas. Tenemos que poder entender todas estas cosas y saber cómo estos términos cobran otro sentido cuando Jesús va a la cruz, habiendo pasado por 3 juicios en los cuales se encontró inocente. Él va a la cruz y muere en la cruz. Cómo es sepultado, pero también resucita. Y cómo no solamente resucita, sino que es glorificado. Y en ese momento dice, toda autoridad me es dada. ¿Qué autoridad recupera? La autoridad que se le había dado a Adán en el Edén. Cuando Dios le dice, mira, coloco todo bajo tus manos, coloco todo bajo tus pies, gobiérnalo todo, administralo todo, gestiónalo todo. Todo esto lo coloco en ti para que tú lo uses. ¿Por qué Adán podía utilizar eso? Porque Adán tenía el Espíritu de Dios. Adán se comunicaba con Dios de espíritu a espíritu. Era una naturaleza, eso es como cuando uno ve esas series de superhéroes y 2 telépatas se hablan. O sea, son los que tienen esa naturaleza y pueden comunicarse. Eso era Adán en Edén. Cuando Adán cae, ese vínculo se rompe. Adán deja de tener ese vínculo con papá, de su espíritu al espíritu de papá, porque su espíritu muere y cobra otra naturaleza. En esa nueva naturaleza, Adán tiene que comenzar a invocar el nombre de Dios. Si ustedes leen Génesis, después de que salen del Edén, dice, y el hombre comenzó a invocar el nombre de Dios. Dios ya no tenía comunión con el hombre. Dios ya no estaba presente, sino que el hombre tenía que invocarlo para que Dios estuviera presente. Y cuando nosotros estamos bajo este nuevo pacto, bajo esta nueva verdad, entendiendo esa obra de Cristo en la cruz y el hecho de que haya sido redimido y que con Él hubiera reconciliado todo, es lo que hizo que en nosotros cambiara fue ese espíritu y colocó de su espíritu en nosotros. Adivinen qué, nosotros debemos y tenemos, ojo lo que digo, tenemos la capacidad de hablar desde nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Nosotros ahora tenemos esa capacidad, pero podemos estarnos comportando como niños. Pablo se encontró con eso muchas veces. Llegó y les dijo, oye, ustedes teniendo que comer vianda, tengo que preparar mensajes que hablen de la leche espiritual porque todavía no han madurado. Todavía tengo que seguirles dando biberón. Todavía son unos tecnones o unos, por no irnos más atrás, dejémoslo en tecnones. De pronto hablaba un poquito más atrás el apóstol, pero era esa preocupación de que todavía no lo habían captado y que él quería darles un alimento más sólido con el crecer. Porque si uno alimenta a un bebé, todo su factor de crecimiento con tetero y leche materna o leche de tarrito o la que sea, mira, no va a llegar a desarrollarse bien. Él necesita que le den carnecita y frijolitos y necesita que le den pescadito, pollo, caldito y otras cosas que de pronto sean más difíciles de digerir, pero que él aprende eso porque para que sus órganos se desarrollen lo requieren. Igualmente Pablo sabía eso de la gente y estaba muy preocupado. Voy a pasar varios libros, pero pues ustedes pueden leer los 3 primeros capítulos de Efesios si quieren tener un contexto general de todo lo que les estoy diciendo y pueden hacerlo en sus tiempos de estudio personal, de preparación, de oración. Pueden hacerlo en cualquier momento para que vayan allá. Yo voy a ir leyendo y avanzando un poco con esto para poder cerrar una idea el día de hoy y probablemente en 8 días continuamos y concluimos algunas cosas que para nuestras vidas son muy importantes. Romanos 9:23, y antes de leer esto quiero saber si ha sido claro, si para ustedes esta pequeña introducción es suficiente, si se sienten bien, si hay preguntas. Yo tengo una pregunta. Estos nombres, o sea, ¿dónde, o sea, dónde están? ¿O qué? ¿O qué? Yo ahora al final les paso los nombres y una serie de versículos que hablan del crecimiento necesario o usan esa expresión en el versículo.
En alguna parte tengo claro en qué pasaje y en qué palabra se utiliza, pero pues ustedes pueden leer los versículos que van a estar pegados. Apenas Ah, termine. esas son como las palabras originales que se Entonces, utilizaron. él al menos les dice el versículo, y si tienen alguna otra herramienta interesante donde puedan buscarlas, si no, prometo que aquí al martes se los mando. Yo los busco y les doy algunos ejemplos de dónde están. Eh, yo uso para mi estudio personal, generalmente uso solamente la escritura, pero me gusta mucho usar la Biblia en el computador o en el teléfono, que es la Isword o MyIsword para el teléfono, porque tiene entre algunas cosas todo lo que es el Strong. El Strong es un trabajo que hizo un grupo de personas donde a cada palabra le colocaron la historia del significado y las raíces que tenía en el idioma original, bien fuera arameo o bien fuera el griego. Y si son demasiado modernas, pues vamos a ver que colocan alguna orientación para que las podamos comprender. Eso no quiere decir que excluyamos al Espíritu Santo, ¿no? Debemos entender todo esto, la fuerza de lo que, el carácter de lo que, y la esencia de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Y yo soy muy enfático en eso por una sencilla razón. Lo que nosotros nos enseñan hoy en día es resultado de lo que tradicionalmente se ha enseñado. Y a veces nos hablan de las riquezas en gloria de diferentes maneras. Llegó a desdibujarse tanto el concepto de riquezas que en un momento dado nació la doctrina de la prosperidad, diciendo que los hijos de Dios eran los hijos del rey y tenían que vivir como reyes. Entonces, hubo toda una doctrina en torno a esto completamente errada, porque ellos atesoraban oro y plata y piedras preciosas. Déjenme lo coloco en esos términos, porque realmente eran carros, cuentas, vacaciones, bienes, inmuebles, pero dejémoslo en oro, plata y piedras preciosas. Y cuando nosotros vemos cómo se describe la Jerusalén del Apocalipsis, o de la revelación, vemos que el oro y la plata son materiales para colocar en el piso de las calles y las piedras preciosas sirven para hacer puertas. Entonces, en el reino eso no tiene ningún valor. Pero cuando Jesús dice, hagan tesoros en el cielo, donde no hay nada que los corrompa, ni la polilla ni nada, yo no creo que esté hablando de atesorar bienes, está hablando de atesorar las riquezas del reino. Por eso es importante hablar de las riquezas del reino y entender estos términos. A veces nos ayuda un poco a comprender bien, a la luz del Espíritu Santo y la iluminación que Él pone en nosotros, cómo deben ser utilizados. Vamos a hablar en 8 días de la gracia, pero les coloco un simple ejemplo. Si yo digo gracia, siempre nos han enseñado que gracia es un favor inmerecido. Y eso no es del todo completo. Porque si bien en algún momento de la historia se utilizó gracia como un favor inmerecido, y eso lo voy a retomar en 8 días, el término de gracia no existió en el contexto del reino, sino hasta que Jesús muere y resucita. Ya ahí se empieza a hablar de la gracia, al punto de que el tiempo de la ley termina y el tiempo de comprender la gracia comienza, de comprender la gracia, no de la gracia, de comprender la gracia. Así es de que antes de ese momento no había una definición para gracia en el contexto de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces no podemos usar el significado anterior, que era tener el favor de Dios, que era una de las expresiones de la gracia, pero no la gracia en sí. Entonces, tener el favor de Dios con eso. Entonces, miren que a veces estudiar los términos es bueno, pero tenemos que también darle sentido a las cosas. Pero les voy a pasar los términos con unos pasajes bíblicos para que ustedes vayan, los curiosos vayan ahondando en eso y vamos avanzando sobre eso. Bueno, si no, continúo entendiendo que no hay más preguntas por ahora, pero si hay preguntas, ustedes saben que las pueden hacer en cualquier momento o me las mandan por WhatsApp. Tuvimos la oportunidad de interactuar con algunos a nivel personal y aclaramos algunas inquietudes. Muy bonito el tiempo que pasamos haciendo eso y valió la pena. Salí edificado también en ese sentido y creo que las personas que recibieron respuesta también. Y si la respuesta es muy grande, pues tendremos que hacer un foro y estudiar la palabra para poderla encontrar. Romanos capítulo 9, versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria
las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y esa es una exclamación, una pregunta que él coloca allí en medio de tratar de explicarle a los romanos que se había hecho un solo pueblo y que ya no eran los gentiles y los judíos, sino que ahora era el pueblo de Dios, que en el pueblo de Dios, por su gracia, se había dado las cosas. Y comienza hablando de las riquezas allí a los romanos, hablando de las riquezas de su gloria. Y dice que la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó. Esos vasos somos nosotros. Así de que si nosotros somos los vasos, en nosotros es puesta la gloria. Y si en nosotros es puesta la gloria, es puesta para ser mostrada. O sea, nosotros fuimos llamados para ser una expresión de su gloria. Cuando dice que somos vasos de barro, es porque somos vasos dispuestos para ser una expresión de su gloria. El vaso es una simple vasija, pero cuando tiene café, entonces uno dice, deme un café y se la paso en el vaso. Parece que el vaso pierde efecto y lo realmente interesante es lo que lo lleva adentro, lo que lleva en esencia y en sustancia es lo que hace lo que es el vaso. Si es chocolatico ese que nos gusta allá en Bogotá, el santafereño, por no nombrar los otros, pues el chocolate es lo que le da el sentido al vaso. Pues el vaso solo sí chévere, bonito regalo, pero cuando está llenito, entonces ya tiene sentido. Sirve para alimentarnos, sirve para calentarnos, sirve para refrescarnos, para lo que sea. Entonces, esta expresión de Pablo dice que Dios quiere mostrar las riquezas de su gloria en nosotros. Por eso es importante conocer esas riquezas para que sean mostradas en nosotros. Vamos a Efesios, y creo que es el último pasaje que voy a tocar y el último que voy a tocar hoy. Voy a dejar aquí un preámbulo y de pronto algo abierto, pero quiero concretar un poco temas. Ya que hemos empezado por las riquezas de su gloria, entonces quiero seguir hablando de las riquezas de su gloria como una expresión de las riquezas del reino. Entonces, en cuanto a las riquezas de su gloria, en Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, encontramos este texto. Por esta causa también yo, habiendo oído, este es Pablo que habla, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Estos son los tiempos futuros, está hablando de los tiempos futuros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. Miren qué curioso. El Cristo pleno se da en la iglesia. El Cristo pleno se da en el cuerpo y nosotros somos parte de este cuerpo. O sea, tú y yo, ponte tú, piensa en este momento nada más. Dios deposita toda su gloria en ti y riqueza de su gloria en otra persona y en otra persona y en otra persona. Cuando todos estamos unidos en un mismo espíritu, somos la suma del depósito de la gloria de Dios en su iglesia. Por eso es la plenitud de la gloria de Dios. No sé si tienes alguna pregunta, amada mía. No. Ok, precioso. Está bien. Entonces, esto es maravilloso. Cuando tú empiezas a dimensionarlo de esa manera y dices, wow. Por eso es que todos formamos el cuerpo y todos sumamos el cuerpo. Porque todos estamos plenos en Cristo.
pero la suma de la plenitud de todos, de lo que tenemos del depósito en Cristo, forma el cuerpo de Cristo y completa a Cristo y nos conformamos en la plenitud de Cristo. ¿En dónde? En la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que buscó el apóstol Pablo cuando enseñó a los efesios? Que la plenitud de Cristo estuviera en la mayor cantidad de personas, para que el cuerpo de Cristo presente en Éfeso manifestara el Cristo. Y así era la forma de cambiar el efecto que ellos tenían en su mente sobre sus creencias para poder adorar a Diana y descartaran a Diana y tuvieran a Cristo como el único y verdadero. Entonces, miren qué importante viene a ser todo esto. Pero hay muchas cosas que se destacan en este pasaje. Voy a quedarme por ahora comenzando un tema, y es que Él nos amó, ¿cierto? O sea, Él nos amó primero. Y eso va a ser muy importante. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Entonces miren una cosa, las riquezas de su gloria tienen un Padre. No podemos decir que la gloria es en Dios de Dios. Ya que cuando se habla de las inescrutables riquezas en Cristo, es porque si la gloria es Dios, Dios es inescrutable. Ya veíamos que la creación está contenida en Él y la creación contemplaba la eternidad está contenida en Él. Entonces las dimensiones de nuestro Dios, las dimensiones de nuestro Padre, no caben en nuestra cabeza todavía. Es más, uno puede imaginarse 3 dimensiones y de pronto 4 con el tiempo, pero tú 6 dimensiones, tú no te las imaginas en un espacio. O sea, ¿cómo grafico 6 dimensiones? No es fácil graficar 6 dimensiones. O sea, no es eso. Cuando estamos hablando de todas las multiformes dimensiones que hay, Dios está por encima de eso. Entonces, es inescrutable examinar esto. Entonces, aquí Él está hablando de que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dios está interesado en que lo conozcamos. Miren este efecto. Cuando Pedro ve a Jesús, Jesús le dice, ¿quién dice ustedes que soy yo? Yo había preguntado quién dicen los demás y Pedro le dice, tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Eso fue como, oye, wow, tú eres el Cristo. O sea, Pedro había acabado de hacer un descubrimiento, o más bien Saulo, porque en ese momento es cuando se le cambia el nombre, pero él había acabado de hacer un descubrimiento en su vida grandísimo, que era que le había sido revelado el Cristo. Entonces, las riquezas del reino nos revelan al Cristo. Y si la gloria y la gracia son en Cristo, entonces son más que una definición y un concepto. Son la misma vida de Cristo. Entonces, aquí está diciendo es, el Padre quiere que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Pues quería que tuviera el conocimiento de Cristo para poder nosotros conocer a Cristo. Miren que no nos hemos salido todavía de lo que estamos hablando desde el comienzo. El Padre siempre se interesó en eso, en que podamos usar las riquezas del reino. ¿Cómo? Conociéndolas. Y cuando las conocemos, ¿a quién conocemos? Al Cristo. Entonces, estas oraciones por otros deben incluir siempre estas frases. Señor, que a mi padre, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a mi amiga, a mi esposo, a mi esposa, tú le des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos eso, van a ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Miren que cuando hablamos de iluminación no estamos hablando de cosas esotéricas, ni místicas, ni nada de eso es raro. Aquí estamos hablando de esta iluminación. Alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. O sea, se me alumbra por dentro algo, se me prende el switch, entiendo algo, comprendo algo. ¿Cierto? Entonces, para que sepamos cuál es la esperanza de aquel que nos ha llamado. Entonces, no solamente se va a alumbrar nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, no solamente somos iluminados, sino que desde antes de la fundación del mundo fuimos llamados. Oye, tú y yo fuimos diseñados para que en esta época donde estamos hablando de Cristo, pudiésemos tener en nosotros las riquezas del reino, las inescrutables riquezas de Cristo y pudiésemos conocerlas.
para conocer al Cristo y manifestarlo por medio de Él y para Él. Y esto se conforma en algo completamente maravilloso, algo extremadamente maravilloso. Es el pensar en que Dios no deja nada suelto. Yo hablaba con alguien que amo muchísimo en estos días y le decía, no son sueltos, no hay nada suelto, todo está atado. Dios nos coloca en este tiempo y en esta era tal como hizo con Adán. Adán fue formado en un sitio y con un diseño y una capacidad y una validad con la que él podría gobernar Edén y llenar la tierra desde Edén. Cambió la posición, cambió la condición. Pero nosotros, aunque tenemos muchas condiciones, nuestra posición sigue en Cristo y no ha cambiado. Bueno, entonces, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Miren dónde están las riquezas de su gloria. ¿Dónde fueron puestas las riquezas de su gloria? Él quiere que nosotros sepamos, no solamente que conozcamos la esperanza de nuestro llamado, que tiene algo cumplido en Cristo, que nuestro entendimiento sea alumbrado. Por eso pedimos sabiduría y entendimiento y revelación del conocimiento de Cristo en nosotros, sino que entendiendo eso también sepamos, tú y yo sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros somos los santos. Por Él somos santos. Y siendo santos por Él y en Él, nosotros ya tenemos las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Porque nuestro Padre no solamente las quiere depositar, sino que las quiere mostrar a través nuestro, a través de la iglesia. Yo creo que esto nos coloca en un contexto de por qué la importancia de ser estos hijos huidos, de los que hayan podido pasar al siguiente nivel, benditos del Dios Altísimo. Pero tenemos que madurar en la palabra, tenemos que madurar en Cristo, tenemos que madurar en su conocimiento. Porque aunque ya no fue entregada la herencia, porque el testador ya murió, y eso lo hemos visto de una u otra forma, y miren que todo este mensaje habla de Cristo, habla de lo que Cristo hizo y cómo de manera perfecta todo está cohesionado y diseñado para colocarlo en nosotros. Entonces, necesitamos, entendiendo esto, necesitamos saber. Y este saber viene acompañado de la fe, y no solo de la fe nuestra, sino de la fe del Hijo de Dios. Ya después ampliaremos un poco más sobre eso también. Pero tenemos que saber que sabemos que somos portadores de las riquezas de su gloria, que somos portadores de su herencia. ¿Por qué? Porque las entregó. Escúchenme, no nos las va a dar. No, si nos portamos bien, nos las va a dar. No, si nos portamos bien y hacemos la oración todos los días y ayunamos y vamos a las congregaciones. No, no es eso, porque eso es una entrega por gracia. Y el próximo domingo vamos a cerrar la gloria y vamos a ver cuáles son las riquezas de su gracia. Pero es porque Él nos lo entregó. Ahora, el problema, como veíamos al comienzo de esta conversación, es que es probable que seamos hijos menores de edad todavía, que estemos en entrenamiento, que seamos como estos hijos que tenían que partir de dejar de ser adolescentes y empezar a ser pues estos tecnones que hablábamos, que son gente que está siendo capacitada en la vocación con que fuimos llamados. En este caso es la vocación con que fuimos llamados, pero tiene que ver con toda nuestra vida integral,
con capacitarnos para nuestros estudios. Miren que la edad de 30 años es una edad donde nosotros hemos terminado nuestros estudios y nos hemos asentado en un negocio, en un emprendimiento, en un trabajo, donde hemos tenido que empezar a redondear muchas cosas, donde como que esas capacidades de entrenamiento se van juntando y se van juntando. Eso no quiere decir que sea la edad límite ni que estemos por fuera o por dentro, porque algunos pueden haber llegado al conocimiento de este evangelio el día de ayer y les tomará un tiempo más. Otros llegando el día de ayer ya nos sobrepasaron. Pero es que esa es la multiforme gracia de Dios. De eso se trata el cuerpo. Unos van y nos arrastran, otros nos esperan, otros nos ayudan, otros nos edifican, otros edifican. O sea, entre todos nos ayudamos a crecer. ¿Por qué? Porque entre todos sumados tenemos todas las riquezas de su herencia puestas en los santos. Así es de que yo necesito de las riquezas que tú tienes y reconozco las riquezas que tú tienes en ti. Porque no decimos Dios te bendiga. Porque cuando yo te digo Dios te bendiga, te considero uno que aún no ha sido bendecido, que aún no tiene las riquezas del reino en su vida, que aún no tiene el Cristo que lo habita y que necesita que Dios lo bendiga. Y eso es no reconocer que Cristo murió por ti también, así como murió por mí. Y que su obra perfecta en la cruz, donde todo fue consumado, fue por ti y fue por mí. Y que su entrega de la herencia la hizo por ti y por mí. Y que ambos fuimos llamados desde la eternidad, antes de la fundación. Juntos, los dos, los tres, los cuatro, la familia, los que estamos aquí, los que no están aquí y hacen falta. Por eso les decimos benditos de Jehová, porque tú ya eres bendecido, heredero del Dios Altísimo, porque ya tienes la herencia. Ahora tenemos que quitarnos esos temas de los tutores y todo eso y esforzarnos en procurar, en golpear nuestro entendimiento sobre la palabra para que Dios nos dé sabiduría, para que nosotros podamos tener el conocimiento de Cristo y disfrutar de su herencia. Miren, mis hermanos, y cuando digo mis hermanos no lo estoy haciendo de manera religiosa, sino respetando la paternidad del mismo Padre en nosotros, reconociendo que tú y yo somos hermanos en Cristo, pero no de la manera como lo decimos religiosamente, sino literalmente, fuimos engendrados en su ADN y corre por nuestro ser hoy en día. Y eso nos hace hermanos de sangre, por decirlo así. Somos hermanos de sangre, somos hermanos de ADN, somos hermanos en el espíritu y la naturaleza que portamos del Cristo. Conformamos su mismo cuerpo, formamos parte de la familia de la fe. ¿Qué otras cosas pudiera yo decirles? Seguir orando como Pablo oraba, porque sabiendo de su sed en la palabra, sabiendo de su disposición para estos ambientes. Hoy, siendo un día de pasar en familia y estar celebrando, estamos aquí alrededor de esta mesa, tratando de probar las viandas del Padre, a ver si somos todavía capaces, si ya estamos capacitados para poderlas masticar y poderlas absorber y poderlas tener en nuestras vidas. Y si no, tener la ayuda de otros hermanos mayores que cuando el bebé no puede comerse la papita, acuérdense que uno cogía el tenedor o el trinche y la aplastaba y lo volvía un puré y se la daba para que él también degustar de estas viandas, para que el bebé también pudiera tener esto. Y eso es lo que tenemos que hacer unos con otros. Tratar de colocar esto. Llegará un momento en que ese bebé coge el tenedor y clava la papa y en 2 mordiscos se la acaba. Y coge la carne igual. Y habrán unos muy elegantes con cuchillo y tenedor y otros que dirán más práctico coger el pedazo de carne y pegarle el mordisco. Esa es la forma que menos importa. Que todos podamos disfrutar del alimento es lo más interesante. No solamente que lo aprendamos. Las recetas de cocina jamás nutrieron a nadie. Las recetas de cocina jamás permitieron experimentar los sabores. Las recetas de cocina solamente son algunas fórmulas hechas por alguien que es experimentado y nos las dejó de herencia. Saber de las riquezas del reino no es suficiente. Experimentar a Cristo en nuestras vidas, vivirlo, respirarlo, confesarlo con nuestros actos, con nuestro mirar, con nuestro actuar, con nuestro hablar,
con la forma como nos relacionamos, con la forma como respondemos a nuestros estudios, con la forma como perdonamos, con la forma como trabajamos, con la forma como avanzamos, como emprendemos, con la forma en que cuidamos nuestro cuerpo, con la forma en que cuidamos nuestra alma. Es válido. ¿Por qué? Porque siendo nuestro espíritu uno solo con el Espíritu de Dios, aún este cuerpo se deteriora y este cuerpo es el vehículo del espíritu y del alma. Y sobre todo nuestra alma necesita conocer de estas riquezas para que sea transformada de gloria en gloria a la medida y la estatura de aquel que nos llamó. Y mis amados, eso es todo por el día de hoy. Quiero saber si alguien quiere retroalimentar algo, si alguien quiere adicionar, si alguien quiere preguntar. Para mí siempre es un deleite verlos, ver sus fotos o verlos en mi espíritu conectados, verlos en mi espíritu en sus hogares y ver cómo la palabra de Dios no tiene límites, sino que va a donde tiene que ir, ya hace lo que tiene que hacer. Y pues no queda otra cosa que dejar que el Cristo se forme en nosotros. Cuéntenme en preguntas, inquietudes, dudas, aportes. Todo entendido, algo por explicar. Buenas, yo, Buenas. o sea que normalmente un seguidor de Cristo o un cristiano normalmente llega a esa tecnón, a ser un tecnón. ¿Se llega a ese nivel o si hay muchos que pasan a ser a las siguientes fases? Sí, hay muchos. De hecho, a lo largo de la historia, eh, por alguna razón, el conocimiento de las riquezas del reino ha sido un tema progresivo. No sé por qué progresivo, no, pero en algún momento del desarrollo de la iglesia primitiva y los años subsecuentes o los decenas de años subsecuentes, se perdió la esencia del evangelio del reino para ser predicado y se cambió por un evangelio que apunta a la necesidad de la persona. Un evangelio que se quedó en un concepto de salvación muy primario, no una salvación que transforma el alma, sino una salvación que tú tienes que dejar de pecar y que tú tienes que hacer esta oración, que tú tienes que pasar al frente, que tú te tienes que bautizar, que tú tienes que hacer y que tú tienes que hacer y que tú tienes que hacer para ser salvo. Y perdimos la esencia. Cuando la obra de Cristo fue suficiente para resolver el pecado y que fuéramos salvos. Y lo único que tenemos que hacer es que la gente conozca a ese Cristo. No que sepa las recetas de cocina, sino que tome del alimento y lo consuma y pase a formar parte de esa persona. Y eso está siendo rescatado en estos tiempos. Y es probable que la generación que venga sea una generación que lo vea diferente. Yo no creo que logremos en esta generación alcanzar la iglesia de Cristo en la tierra con estas verdades, pero todos, yo muchos te puedo decir que estamos haciendo una avanzada en este sentido, de que se vuelva a hablar de Cristo en las congregaciones, no que se vuelva a hablar de tu enfermedad y como eso. Hay derechos adquiridos que la gente no sabe que los tiene y por eso pide oración. Derechos adquiridos que la gente no sabe que tiene y por eso se trata como un vil gusano. Hay derechos adquiridos que la gente no tiene. Y aunque no es un tema de legalidad, de leyes y ordenanzas y mandamientos, sí hay bases legales para reclamar nuestros derechos y caminar en ellos. Pero no va a ser ni con nuestra fuerza, ni con nuestra fe, sino va a ser con la fuerza de Dios en nosotros, la fuerza de su gracia, de sus riquezas en gloria actuando en nosotros, así como lo veíamos en Romanos, en Efesios hoy, ¿cierto? Actuando en nosotros y con la fe del Hijo de Dios. Como les dije en algún momento, Dios no solamente entregó la promesa, sino que garantizó por medio de su Hijo que se cumpliera esa promesa.
Y por medio de su Hijo se aseguró que el cumplimiento de esa promesa no se perdiera. Por eso es necesario que el Cristo que nos habita sea reconocido. Entonces, no comparto que tengamos que ser tecnones, no comparto. Y es más, estas expresiones son muy de los hebreos de esa época. Ujú. Debemos clasificarlo en algo muy sencillo. Tenemos que procurar que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que siendo no neófitos, como bien lo explicaba Pablo después, cuando ya se había metido más con los gentiles, tengamos a gente que maneja bien la palabra de verdad. Y creo que eso ya es un hijo que ha sido adiestrado en la vocación con que fue llamado y en la fe con que fue llamado para ejercerla. Y podemos hacerlo, pero tenemos que formar a las generaciones porque tenemos que ser conscientes de que esto tomó muchos años de tradiciones y tal vez en un día, en un mes, en un año no se rompa. Se lleva trabajando en esto más de una década y creo que aún falta un par de décadas para que estas verdades estén en todas las tarimas y nos bajemos de allí sabiendo que la iglesia no es de nosotros y que el proceso no es de nuestra escuela, ni de nosotros, ni de nuestra denominación, ni de lo que nosotros pensábamos, sino que son las verdades de Cristo en nosotros y solamente Él lo puede hacer. Y que nosotros desaparecemos y dejamos de tener control sobre todas las cosas. Que no es la música, ni el ayuno congregacional, ni la mala interpretación de dos reunidos en su nombre. Solamente se trata de Él. Moniquita, estamos empezando a vivir eso, estamos empezando a dar los primeros pasos y creo que eh, esta cadena que Dios comenzó de ser el uno hace que esto se multiplique y si este domingo hablamos 10 o 12, muy seguramente cuando tú hables de estas verdades van a ser 30 más en tu casa y si otros hablan con sus allegados van a ser otros más. Y cuando nos demos cuenta somos muchos, pero aún no somos todos y todos tenemos que llegar a la estatura de Cristo. No sé si la respuesta te sonó poética, pero es ese. Sí, vamos a dejar de ser tecnones, vamos a pasar a ser huíos. Y algunos van a usar muy bien estas palabras y van a cuidar lo que Dios nos dio como herencia y usarlo de la manera adecuada y de la manera correcta para el crecimiento del cuerpo. William, otra cosita. Digamos, entonces cuando nosotros vemos en tantos lugares, tantas ciudades, tantas campañas, ¿no? Campañas donde la gente va porque hay campañas de sanidad y milagros, porque hay campañas de liberaciones, bueno, tanto tipo de campañas y tantas personas, van miles de personas. Y muchas de estas personas por primera vez han escuchado al Señor y aceptan al Señor en su corazón. Estas personas, digamos, si estas personas siguen una vida, digamos, de cambio o empiezan a tener una vida de cambio, pero no asisten a ninguna congregación o no asisten a ningún lugar, estas personas ya tienen la salvación en sus vidas o muchas personas simplemente fueron a la, al- bueno, a estas campañas y bueno, se les sembró la semilla, pero dejan de asistir, dejan de recibir. Estas personas siguen siendo salvas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Porque queda uno como y entonces Sí. no sirven estas campañas. Es que, Monequita, te voy a responder alguna parte de esto con la palabra y otros parafraseando. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, qué rico que has creído, porque metiste la mano en el costado. Qué bueno aquellos que sin ver creen. Más adelante el apóstol también dice, es que es necesario todas estas señales y todo eso para los que no son hijos, sino son esclavos de las leyes del sistema del mundo.
para los que son hijos del padre de mentira. Ellos necesitan las señales y estas cosas, pero los que son llamados conforme a su gloria, ellos no necesitan, porque la gloria y la gracia que Dios pone en esto, en sí mismo conforman una respuesta que uno da y uno dice sí. ¿Sí? Y uno piensa que yo decidí por Cristo. No. Fuiste llamado antes de que tú fueras creado. Y no solamente fuiste llamado, sino fuiste conformado y en ti se colocó un depósito para que tú pudieras responder al llamado y pudieras responder a todo lo que significaba crecer en la gracia, y crecer en la gloria y crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, esos son expresiones de la palabra. Entonces, la única forma en que tú puedas acceder a esto es conociendo a Cristo. Ahora, la salvación es por gracia. Dios ya dijo quién se salvaba. Disfrutar de las herencias del reino es por madurez, por permitir que Cristo se forme más en nosotros. Y necesitamos de las riquezas del reino para poder sostener esto. En cuanto a las campañas, pues tú ves muchos ejemplos bíblicos. 10 fueron sanados y uno solo regresó. O la misma que tú mencionaste de la semilla. La semilla está dada para caer en diferentes terrenos. Y en unos va a crecer, pero no va a tener raíz. En otros va a crecer, va a tener raíz y va a llevar fruto. En otros ni siquiera va a crecer, sino se va a secar. En otros se le van a comer los pájaros. Entonces, de una u otra manera, estamos diciendo que si bien las riquezas están para todo el mundo, solamente sus hijos van a disfrutar. Si bien enseñamos y predicamos el Cristo y la salvación para todo el mundo, solamente algunos van a ser salvos. Y unos van a escuchar y van a ser condenados. Y en eso no tenemos juicio delante de Dios. No podemos contender con Dios en esos asuntos, porque terminaríamos como Job y al final nos tocaría decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sabía acerca de ti, pero no soy quien para juzgar. Entonces, literalmente, no todo el que hace una oración de fe, no todo el que hace la escuela, no todo el que está sentado en una congregación necesariamente es salvo. No todo ministro del evangelio necesariamente es salvo. Te contesto con otra parte bíblica. En ese día golpearán a la puerta y dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no te conozco. Y me dirán, en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos. Y te diré, fuera de aquí, hacedores de maldad. Entonces, solamente aquellos que nazcan de nuevo, y no se hace mediante una oración ni mediante nada de que lo que tú puedas hacer. Ahora, no es confesar pecados, no es nada de eso. Es un acto interno como respuesta a lo que Dios ya hizo en mí, donde yo convencido del Cristo que operó su obra en mí, es real y lo acepto en la fe del Hijo de Dios. Y yo, aceptando eso, empiezo a crecer como parte del cuerpo. Y si yo soy parte del cuerpo, me congrego. Miren lo curioso. Podríamos decir que nosotros estuvimos buscando congregación por mucho tiempo, pero ahora nos congregamos con 30 pastores casi todos los días. Estamos en una congregación que se llama Vida Abundante aquí. Estamos en esta congregación porque esto viene a formar parte de la iglesia y del cuerpo. Y del sentido más eso. Y aunque nuestra hija apoya a otra congregación, a veces estamos con ellos. En el fondo, ¿qué les digo? Estamos con el cuerpo. Sembrados en un sitio y desde ese sitio operando, pero pertenecientes a una red que está a través de los confines de la tierra. Y eso es una realidad. Entonces, si tú reconoces que has recibido a Cristo y que has nacido de nuevo, pero no quieres formar parte del cuerpo, hay una parte de ti que me hace dudar del tema. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que puedo decir. Mi esposa quería decir algo. Moniquita, ¿me están escuchando? Señora, sí, señora. Eso pareció el ejército. Señor, sí, señor. En todos. Vida militar, nada que hacer. ¿Me lo imaginé? En todos es colocada la semilla de Cristo. En todos. Eso lo dice el Señor también. ¿Cómo se activa esa salvación? Nosotros creíamos que por una oración de fe, pero
¿Te acuerdas tú las largas charlas que nosotros teníamos? Que quién sabe. Bueno, ya le hicimos la oración de fe, eso en algún momento y teníamos como esa confianza, ¿no? Sí. Pero si de algo nos sirve la oración en el nuevo pacto, es esa, precisamente. Orar para que la semilla que está en cada una de las personas dé fruto. Y que cuando tú hables la palabra, la gente pueda reconocer en tus palabras la misma palabra del Señor. No es una oración de fe, porque si tú lo miras ahora es como una oración mágica, ¿no? Sin salabín y ya, se dio. Y el Señor nunca fue de cosas instantáneas, fue de procesos en procesos. La salvación es inmediata en la medida en que nosotros conocemos a Cristo, no antes. Sí, y como te decía, salvación es un proceso. Salvación significa que tu alma está siendo salvada todos los días, porque salvación tiene que ver con perfeccionamiento. Y aunque tu espíritu es perfecto y Dios te ve en el espíritu y te ve perfecta y nos ve perfectos a nosotros, a nuestra alma le falta ser perfeccionada. Y esa es la edificación de Efesios 4 cuando empieza a hablar del tema. No sé si con eso quedas claro. Uno nunca queda satisfecho, pero hay veces le queda más claro. Sí, señor. Muchas gracias. Camilo, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, gracias por la oportunidad. Yo pienso pues que la madurez, pues muchas veces pues no va acompañada pues de la edad física. Yo pienso que la madurez va acompañada en la medida que uno va entendiendo la palabra y vive en la palabra. Pienso que eso puede ser la madurez, puesto que, como dice Jesús en la parábola del sembrador, si yo escucho la palabra y no tiene pues un buen cimiento y la olvido así como la recibo, creo que ahí no hay madurez. La madurez la puedo concebir en el momento en que entiendo la palabra y hago lo que la palabra dice. Eso lo puedo entender como madurez, pero si de pronto no vivo en la palabra, en lo que dice la palabra, entonces considero de que hay ahí una inmadurez, pues todavía hay mucho por aprender, mucho como por asimilar. Y si dentro de esa palabra hay algo que yo no entiendo, pues en oración debo pedirle a Dios que me revele, me haga entender qué es lo que Él me quiere decir. Y claro está, una vez entendido esto, aclarado esto, que ya yo tengo el conocimiento, pues hacer lo que Él demanda. Y ahí yo estaría diciendo que estoy adquiriendo una madurez. No sé qué apreciación me puede hacer usted, pastor. Lo que dices al comienzo es real. No se trata de una madurez física, sino es una madurez en la forma como comprendo y conozco a Cristo. Y eso implica pasar tiempo con Él, implica estar anhelando la revelación de parte de Dios, porque Cristo solamente es conocido a aquellos que el Padre presenta, aquellos que el Padre quiere darlos a conocer. Y una vez tú comienzas a conocerlo, es tan maravilloso, tan magnífico, tan hermoso Cristo, que es irresistible realmente el querer parar y dejar de conocerlo. Cuando tú has escuchado de Él y has escuchado enseñanzas, es probable que las olvides, pero una vez comienzas a conocerlo, quieres más con Él, más con Él. Bueno, yo creo que estamos bien por hoy. Quisiera que pudieran disfrutar de sus familias. Camilo disfrutar de su familia, Auriel disfrutar de su familia, Alejandro también. Efra, que está por aquí, no te había saludado, hijo, qué rico. Hola, ¿cómo están? Un abrazote también. Feliz día. Este año tú eres doblemente papá, entonces... Pero no es hoy. ¿No es hoy?
Pues en el mundo sí, pero Angélica dice que hoy no es. Que es dentro de 8 días. Yo no sé, a mí me felicitaron hoy y me dijeron que era hoy, entonces es eso. Pero aquí en República... A mí las redes sociales me felicitaron también. No, es el... Bueno, felicitémonos todo el mes, aprovechemos cada domingo. Eso. Es Día del Padre para todos. Que nos den almuerzo rico es, y el otro domingo, y el otro. Y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, qué rico verlos, qué rico pensar que llegaron. Si quieren escuchar la primera parte del video, se está grabando. Yo voy a subirlo ahora al final del día. El único video que no subí fue el de preguntas y respuestas. Generalmente ese tipo de videos no los subo. Pienso que es un escenario donde debemos tener la posibilidad de hacer cualquier tipo de pregunta y responderla o no responderla dentro de eso si no tenemos la capacidad. Pero son cosas que se van abordando de una manera distinta. Y las enseñanzas sí, pues muy rico. Les recuerdo que el martes vamos a estar con Marta Garzón, la maestra. Ella es maestra por llamado, por vocación del Espíritu y por vocación de la Tierra también es maestra. Entonces, es directora de la Universidad Rema, decana de la Universidad Rema. Y pues también es una sobrina política. La esposa de Cristian Lindo, el profeta que estuvo con nosotros hace unos 15 días. Y la idea es que vamos a abordar temas de la oración. Ella va a iniciar el tema y nos va a ahondar hasta donde quedamos. Y pues mi esposa estará pendiente de aclarar cualquier inquietud o pregunta que salga también ese día o durante la semana. No se vayan sin saludar a Mónica por su cumpleaños y los regalos del Padre. Ahora les digo cuál es nuestra dirección y zona postal para que lo puedan enviar. Si no, pues recibimos cualquier otro virtual también. Les aguantamos por esta vez. Bonos. Sí. Moniquita, que te lo sigan celebrando. Alejandro, que no te embolaten el Día del Padre. Yo también estoy con Angélica, es dentro de 8 días. Sí, es que es dentro de 8 días. Bueno, entonces va a tocar que dentro de 8 días predique una mujer aquí para que podamos los padres ser edificados ese día. Entonces ya les contaré. O eso. Feliz cumpleaños, Mónica. Gracias. Tan amable. Bueno, Moniquita, de verdad que lo termines de celebrar. Grace, Jocelyn, Camilo y la familia Suárez, un abrazo muy fuerte de parte nuestra, que pasen un excelente domingo. Sabemos que tienen un infiltrado allí en casa, al infiltrado que lo amamos mucho. Un abrazote grande, désenlo por nosotros, por favor. No. No se lo den por nosotros, yo se lo doy. Bueno, y Efra, Angie, Emma, Mía, los amamos mucho. Víctor también. Víctor está infiltrado aquí también. No crean que estamos aquí no celebrando el Día del Padre, pero pues sí pensábamos. Querían los chicos verse, entonces anda por aquí. Entonces la familia se va a hacer de este lado para despedirnos todos en familia. La mamita también que venga aquí, mi amada preciosa, para que se despide. Entonces ya que están aquí, ellas van a orar y cerramos este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos bendecido, Señor. Gracias por darnos como herencia todas las riquezas de gloria. Gracias por la gracia, Señor, que has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta nueva semana. Yo te pido que esta semana siga en victoria, siga mostrando, Señor, la manifestación en cada uno de nosotros de lo que eres tú, Señor. Papito Dios, gracias por estas familias, Señor. Nosotros te pedimos que todo bien, Señor, como tú ya lo has declarado, Señor.
nos alineamos con tus deseos y con tus propósitos acerca de la provisión, acerca de la salud, Señor, sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento en todos ustedes. Los amamos. Bye. Bye. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. 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 David, te amo. Hola, hola. David. Dije David, no Efraín. Pero también te amo. David.